Y hay gente que me dice, bueno, ¿y qué tú esperas encontrar en tu árbol genealógico? Entonces, a eso yo voy a responder. ¿Qué es lo que yo he encontrado en este año y medio en mi árbol genealógico? Olis, bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper feliz de poder compartir hoy con ustedes todo este conocimiento y también un poco acompañada de este libro que se llama Genealogía Fácil, donde les voy a estar comentando un poquito de lo que voy aprendiendo aquí, aunque ya yo empecé mi proceso de genealogía hace un año y medio más o menos. Así que bueno, vamos a ir comparando un poco lo que nos dice el libro con lo que he estado viviendo. La verdad que no me he leído muchas páginas del libro, recién empecé ayer, pero tengo unos datos súper curiosos que quiero dejarles por acá. Lo primero es que el libro empieza dándonos un poco de contexto de lo que es la genealogía y efectivamente la genealogía es una ciencia comprobada. Los orígenes de la genealogía viene desde hace muchísimo tiempo, desde los incas, los mayas, los vikingos. En aquellos momentos, las únicas personas que hacían su genealogía eran los nobles, evidentemente para demostrar su relación consanguínea. De hecho, ellos dedicaban una persona para que esa persona estudiara y armara su árbol genealógico. Y otra cosa súper útil que aprendí y que no sabía, el árbol de la vida viene de la iglesia. O sea, la figura del árbol de la vida surge de los primeros árboles, que no se llamaba así realmente el árbol genealógico, pero se armaba como en forma de árbol y le ponían como ornamentaciones, como que dibujos bien ornamentales. De ahí surge la idea de que eso es un árbol, está el tronco y ese tronco es la línea directa y luego las otras ramas, en fin. Eso viene de la iglesia. Digamos que la iglesia estaba muy, muy organizada con el tema de la genealogía porque había muchas leyes que prohibían a las personas casarse según los lazos de consanguinidad. O sea, la iglesia estudiaba a las personas que se iban a casar para saber si realmente tenían parentesco de 3 o 4 generaciones, no del tronco, sino de las ramas, era que se podían casar en dependencia de ciertas cosas. Era para un poco prohibir o no permitir que primos se casaran. Básicamente, la iglesia en un momento empezó a hacer eso y de hacer el árbol de la Virgen y Cristo, de ahí surge la figura del árbol de la vida. Eso lo aprendí en este libro. La verdad que fue súper impactante para mí porque uno todo el tiempo utiliza simbologías y ve un árbol de la vida y dice, ay, qué lindo, qué chulo el árbol de la vida, pero uno en realidad no se investiga de dónde viene y bueno, es de ahí, mi amor. Digamos que el resto de las personas no le dedicaban realmente mucha cabeza al tema de la genealogía. Ellos simplemente fluían por la vida y ya, como normalmente nosotros hoy en día hacemos también. Muy pocas personas realmente se preocupan por su genealogía y de hecho en tu familia nadie te dice que tú tienes que hacer tu genealogía, ni le importa y no conocen nada. Para mí fue súper impresionante que ellos tuvieran todo eso organizado mucho, mucho antes de que se popularizara el tema de la genealogía y eso es impactante. En un momento que como habían cosas que no podían demostrar y empezaron a inventársela. Literalmente empezaron a inventarse quiénes eran sus ancestros con el objetivo de acumular riquezas, de heredar y de levantar su ego. Entonces, la ciencia dijo, espérate un momento que eso no puede ser así y a partir de ese momento empezaron los diferentes métodos para descifrar quiénes son realmente tus lazos consanguíneos. Otra parte que he estado leyendo en el libro son como los beneficios de hacer tu genealogía. Hay una cosa súper importante que ellos detallan ahí, que es que si tú vas a hacer tu genealogía, ten en cuenta de que no puedes ponerte un plazo definido. O sea, sí puedes ponerte objetivos, pero tienes que saber que es un proceso que tú no sabes qué vas a encontrar y puedes encontrar cosas positivas y negativas y eso tienes que estar preparado para ello. Pero bueno, es importante que sepas que un árbol genealógico no se hace en 3 días. Un árbol genealógico se hace en el tiempo que realmente puedas obtener la información y la verdad que te puedes pasar 10 años haciendo tu árbol genealógico. Sí, mi amor, es un proceso de paciencia, de calma, de entrega y bueno, ya
Eso fue como de momento lo que aprendí en el libro. La verdad que no ha sido mucho, pero pienso sacarles nuevos capítulos contando cómo ha sido para mí encontrarme con mi árbol genealógico. Tengo muchas anécdotas, definitivamente este es el capítulo 1 hablando de este tema, enseñanzas que me ha dado a mí la genealogía y cosas en las que me ha ayudado. Empecé mi genealogía sin querer, justamente por este canal de YouTube, que yo quería hacer reseñas de reliquias que tenía en casa y bueno, investigando sobre una de esas reliquias, llegué a la conclusión de que todas las nietas tenían el mismo nombre. Y por eso deduje que significaba que a las nietas le habían puesto el nombre en honor a su abuela. Mi abuela dijo, yo quiero una nieta que tenga mi nombre, y pues me pusieron su nombre. Pero imagino que con esas demás generaciones había pasado eso, había un patrón y yo necesitaba saber qué pasaba ahí. Todo empezó por eso. La verdad que ha sido un proceso de reencuentro tan increíble, la verdad que ha sido muy increíble por muchas razones. Yo nunca me esperé encontrarme con mi nacionalidad, ver a mi nacionalidad con cariño hasta que hice mi genealogía. Y esto es algo muy personal, es que yo nunca me sentí como que afín con Cuba. O sea, yo siempre decía, no, yo no soy cubana. Es que mira, hay cosas que yo veo que no me identificaban para nada y que siempre yo escuché, no, si tú eres cubano, tú eres así, así, o culturalmente esto y aquello. Y esas cosas, la mayoría de esas cosas no me identificaban. Y yo pues no entendía qué pasaba, pero nunca me sentía afín y de hecho a mi mamá le pasa exactamente igual. Y el proceso de genealogía, en primer lugar, me hizo estudiar historia, me hizo para yo poder continuar el árbol e investigar de algunos ancestros, te toca revisar libros de historia para encontrar apellidos y empezar a buscar por ahí. Y gracias a eso yo empecé a conocer mucho más de lo que era la cultura cubana, que tristemente la cultura cubana está marginalizada por todo un proceso que ha estado viviendo Cuba hace muchísimos años. Entonces, evidentemente yo no me podía sentir afín a la cultura cubana porque no es que estoy viviendo eh, la cultura cubana en su total esplendor, sino un residuo de malas decisiones durante muchísimos años. Y entender esto me ha sido gracias al árbol genealógico. Hoy en día yo soy súper feliz y súper agradecida de todo, o sea, de muchas cosas que culturalmente hablan sobre la isla de la que vengo. Sin embargo, son cosas que he podido aprender gracias a este proceso de genealogía que ha ido a la par con, yo digo que yo me estoy volviendo a nacionalizar, es la palabra que yo utilizo, y a ver, bueno, Cuba, las películas, he vuelto a ver absolutamente todo eso, la música, son cosas que me conectan muchísimo, pero que me conectan gracias a las historias de mis ancestros, a mis raíces, a lo que mis ancestros han hecho en este país, gracias a cosas que ellos aportaron a esta isla, pues yo me siento feliz e identificada. A partir de este proceso me ha llevado a otro proceso que no es tan fácil y tan rápido como yo les estoy contando. Y pues bueno, eso es lo primero con lo que yo me encontré en mi árbol genealógico. Fue con mi nacionalidad, con quién soy, con dudas que yo tenía de esto me identifica, esto no, pero realmente porque yo no me siento afín. O sea, todas esas dudas las pude responder a través de este proceso. Otra de las cosas en la que yo siento que me ha ayudado mucho el proceso de genealogía ha sido a conocer ancestros de lo que no tenía ni idea de que existían. Y es súper impactante cuando además tú logras como que sentirte súper conectados con sus historias, los amas sin haberlos conocido y creo que mi concepto de familia se ha ampliado. Y esto se siente muy bonito, se siente con mucho amor, se siente como el agradecimiento, se siente como admiración, respeto. Creo que todos deberíamos estudiar nuestra genealogía porque la verdad que se siente muy, pero muy bien. Es eso que ha abierto mi mente y mis sentimientos a muchas, muchas cosas y muchas nuevas emociones. Es un proceso muy bonito al que yo no les puedo negar, le tengo que agradecer mucho el hecho de conocer sobre personas de las que nunca me hablaron, pero que también forman parte de mi sangre. Y ha sido como tan bonito, ¿no? Poder conectar con ellos a pesar de que no los conocí en persona, siento que los conozco de toda la vida. Sentirme identificada realmente es un proceso muy bonito para el que se disponga a vivirlo, pero tampoco lo quiero romantizar. Es un proceso bonito, pero también es un proceso difícil.
lleno de emociones encontradas, de frustraciones por cosas que tú no logras encontrar y que quizás nunca logres encontrar. Un proceso que te exige mucha fortaleza, pero que a la vez te ablanda, que a la vez te toma el corazón y te lo pone chiquito y te dice, amiga, en el mundo eres una cosa muy pequeñita, o sea, es un proceso tan amable, tan bonito, siempre y cuando lo tomes así, lo veas así y lo sientas así. Em, una amiga una vez me dijo que ella quería hacer su genealogía porque quería encontrar riquezas que había tenido su familia. Y yo le dije, mira, si lo vas a hacer por eso, no lo hagas, porque esto es un proceso más difícil y más complicado que eso. La gente suele pensar que tú ubicas un montón de nombres y es eso y punto, pero en mi caso yo estoy como rellenando una biografía de cada uno y por supuesto también estoy llevando a la par de esto un proceso fotográfico con algunos audiovisuales. Entonces le dije, amiga, no, si lo vas a hacer por eso, no lo hagas porque es un proceso donde te puedes encontrar cosas complicadas, entonces no vas a estar preparada para eso. Es un proceso para que el que lo haga sea porque le nace, porque no es fácil y te entrena mucho la paciencia. Te dice, espérate que tú no tienes el control de nada. Y además los árboles genealógicos, las ramas se te cierran de una manera que tú no encuentras información por ningún lado y de pronto abre y de pronto te enteras de todo. Y ese mismo proceso diciéndote es cuando yo quiera, no cuando tú digas. Entonces también hay que empezar con calma, que si te sientes mal, si estás enojado, si lo que sea, si no estás disponible en ese momento, pues no lo estudies en el momento en que no estés disponible, que no estés emocionalmente dispuesto a, mente te toca muchísimo. Una de las anécdotas es que yo este año fui hasta Bayamo, hasta la casa de donde salió mi bisabuela, para la casa donde yo vivo hoy. O sea, antes de ella vivir en esa casa, vivió en una casa en Bayamo y yo llegué hasta esa casa en Bayamo, conocí a las personas que viven allí, es uno de los procesos más difíciles que hice este año y realmente fue para mí muy impactante, fue muy fuerte haber llegado allí y emocionalmente salí de allí, a pesar de que fue bueno, fue bonito encontrarme con ese espacio, salí de allí bastante tocada y afectada emocionalmente, o sea, porque es muy impactante la vivencia, ¿no? Y estuve más de un mes recuperándome con mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces, es un proceso que tú tienes que tomarte con calma y es un proceso que no es fácil. Entonces, definitivamente es hermoso el sentimiento que te causa porque acabas sintiéndote tan identificado, tan agradecido. eh, no les puedo explicar con palabras lo que se siente, sentir admiración, respeto, orgullo, que son palabras que tienen un peso grande, ¿no? Y el poder contar, como mismo cuentas de una novela o de una película, bueno, el poder contar historias familiares con esa misma emoción es un sentimiento que es diferente y que yo definitivamente he conocido. Vamos ya como que terminando este capítulo. Espero pronto compartirles nuevas cosas e informaciones sobre cómo hacer tu genealogía. De momento ya hoy te dejé algunas cosillas por ahí. Esperemos vernos pronto. Un abrazo y les quiero un montón.